Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando de los cambios que se pueden realizar en casa para evitar exacerbar los síntomas de alergias respiratorias y unos consejos sobre la tenencia de animales de compañía. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. La rinitis y el asma son dos enfermedades causadas por una reacción de hipersensibilidad que se da entre las defensas del organismo y sustancias que actúan como alergenos, entre los que destacan el polvo, los ácaros, el polen y el moho. A continuación hablaré de algunas recomendaciones que en cierta medida ayudan a que los síntomas no sean tan frecuentes o tan intensos, porque no nos engañemos, una alergia no controlada puede llegar a afectar la vida diaria en gran medida. De manera general, se deben evitar los cambios bruscos de temperatura que pueden desencadenar síntomas respiratorios en los niños más sensibles. El estar en contacto con personas con infecciones respiratorias virales, ya que estas pueden contribuir a que se exacerben los síntomas, hay que protegerlos usando tapabocas o mascarilla y haciendo un buen lavado de manos, en especial en las épocas en las que hay picos de enfermedades respiratorias. Adicionalmente, debes mantenerlos alejados del humo de cigarrillo, ya que este es uno de los principales irritantes de la vía respiratoria. En época de polinización, evita las salidas al campo, parques o jardines, sobre todo al mediodía y en las tardes cuando hay más polen en el ambiente, y en lo posible no tengas helechos en casa, ya que sus esporas también actúan como un alergeno. ¿Debes hacer cambios en casa? Sí. Es esencial el controlar la presencia de polvo en la casa, por lo que se debe aspirar los tapetes todos los días, los muebles y las cortinas cada semana y al limpiar el polvo de las superficies de madera, hacerlo con un trapo mojado para evitar que se levante. Al hacer aseo en la casa, el niño debe encontrarse por fuera de la misma. El polvo, los limpiadores y o jabones pueden desencadenar una reacción alérgica. Las almohadas deben ser sintéticas para que puedan ser limpiadas fácilmente. El colchón debe tener un forro o cubierta que le permita protegerse de los ácaros y el edredón de la cama debe lavarse cada mes. La habitación del niño debe estar bien iluminada y ventilada. De hecho, es ideal que sea lo más simple posible. Evita las estanterías con libros, las cajas con juguetes o armarios con objetos que ya no usa. Estos actúan como acumuladores de polvo. El uso de muñecos de peluche se debe evitar en lo posible, dado que acumulan polvo con facilidad. Se deben buscar muñecos en tela sintética que se puedan lavar al menos cada mes. Verifica si hay alguna zona con humedad en casa. En estas se suelen encontrar hongos. Es importante que estas áreas permanezcan bien ventiladas, permitiendo que entren los rayos del sol, así como programar una cita con un experto para eliminarla cuanto antes. Evita el contacto con ventiladores. Al estar encendidos, la corriente de aire mantiene suspendidas partículas de polvo, moho y ácaros. ¿Se pueden tener mascotas? Los animales eliminan caspa que pueda actuar como alergeno. Sin embargo, es necesario comprobar si existe una relación positiva entre la alergia del niño y la mascota. A veces puede ser más contraproducente para su salud el deshacerse del amigo fiel. Es importante que cepille el animal de compañía todos los días en un sitio alejado del niño como medida preventiva. Por último, realiza lavados nasales con suero fisiológico varias veces al día. Con esto evitarás que las partículas de polvo entren en contacto con la mucosa nasal. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.